Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Actividades rítmicas como estrategia didáctica para atenuar las conductas agresivas de los estudiantes de grado transición, a cargo de las Magíster Gloria Restrepo y Marta Rojas. Buenos días, somos Gloria Mercedes Restrepo Álvarez y Marta Jenner Rojas Quintán. Nuestra propuesta, estrategias didácticas enfocadas en actividades rítmicas que permitan atenuar las conductas agresivas de los estudiantes de grado transición. Procedo a compartirles la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un entorno afectado por problemas sociales y familiares, unas actas del Comité de Evaluación y Promoción y unas actas del Comité de Convivencia que dan cuenta de la presencia de diferentes tipos de agresividad y conflictos en el aula. Tenemos la necesidad de dinamizar las prácticas pedagógicas tradicionales y tenemos unos estudiantes que demuestran gusto e interés por las actividades que implican ritmo. Entonces tenemos la necesidad de implementar actividades rítmicas como estrategia didáctica para atenuar las conductas agresivas de los estudiantes de grado transición. La pregunta que tenemos es si son las actividades rítmicas una estrategia didáctica propicia para atenuar las conductas agresivas de los estudiantes de grado transición. El objetivo general, los objetivos específicos son caracterizar los tipos de agresividad y los factores que afectan la convivencia. Los tipos de agresividad los vamos a caracterizar mediante la revisión documental y los factores que afectan la convivencia los vamos a caracterizar mediante la observación y lista de control. Posterior a caracterizar, vamos a diseñar la estrategia didáctica. Después de diseñar, vamos a ejecutar. Después de ejecutar, vamos a evaluar. Evaluar los tipos de agresividad antes y después de la ejecución de la estrategia didáctica. En cuanto al marco teórico, los tipos de agresividad, nos basamos en Carrasco, que en 2006 realizó una recopilación de conceptos de diferentes autores y propuso que se clasificaban por naturaleza, la agresión física, agresión verbal y agresión social. Relación interpersonal, agresión directa o abierta, agresión indirecta o relacional y agresión hostil, instrumental o emocional. Y la clínica, agresión proactiva y agresión reactiva. En cuanto a los factores que afectan la convivencia, la investigación propuso la familia, la sociedad y la escuela por ser los primeros grupos socializadores. La escuela está dividida en infraestructura y prácticas pedagógicas. Se trabajó la educación rítmica desde diferentes autores. Aquí hacemos una referencia a Jaimes, que dice que la rítmica o educación rítmica permite en el ser humano conocerse a sí mismo, tomar conciencia de su ser y de su voluntad. En cuanto a la educación inicial, también nos basamos en varios autores. Tenemos como punto de partida el sentido de la educación inicial y pilares de la educación: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos, que es más que todo en lo que está enmarcada esta investigación. Y las actividades rectoras de la educación inicial: juego, arte, literatura y exploración del medio. El diseño metodológico es una investigación cualitativa con diseño metodológico e investigación-acción con tipo de diseño descriptivo. El grupo población es el grado transición 01 de la institución educativa Rosa María Henao Pavas del municipio de Sonsón, Antioquia. Está ubicado en la zona sur del municipio, una zona que se caracteriza por tener algunas dificultades de tipo social, familiar y económico. Las variables, la caracterización de los tipos de agresividad se realizó mediante la metodología propuesta por Kitchenman, que está constituido por fases. La primera fase es la planificación. Entonces, en un primer momento se hizo la selección de los documentos, las actas de comité de evaluación y promoción y las actas de comité de convivencia escolar. Se realizaron las acciones de inclusión y exclusión de los estudiantes para ser objeto de estudio. Se determinó que eran los estudiantes que pasaban al comité de convivencia los que eran objeto de estudio, porque en el grado transición hay muchas acciones que los niños pueden determinar, las maestras pueden determinar como tipo de agresividad, pero en realidad no son tipo de agresividad, es comportamiento habitual de los niños de esta edad. En la segunda fase fue la extracción y síntesis.
la relación de los tipos de agresividad que propone Carrasco con relación a los que se está haciendo objeto de estudio en esta investigación. Y la elaboración del reporte es el análisis de los factores que conducen a presentarse diferentes tipos de agresividad en el aula y el planteamiento de la estrategia como tal. Los factores que afectan la convivencia se caracterizaron mediante la observación y lista de control, que según Álvarez Gallot se trata de observar determinados problemas y ya están preestablecidos en las preguntas en la lista de observación si se presentan o no se presentan. Esta es la ficha de descripción del instrumento del análisis documental. Entonces la investigación determinó que se iban a analizar en los estudiantes agresión física, agresión verbal, agresión social, agresión indirecta o relacional, agresión hostil, agresión instrumental y agresión reactiva. Y la investigación también les dio una observación para cada uno de estos comportamientos. Las observaciones están realizadas por parte de la investigación y la categoría son las propuestas por Carrasco. En cuanto a la caracterización del instrumento de observación, entonces para observar los factores que podían afectar la convivencia, se plantearon cuatro situaciones de aprendizaje para observar cada uno de los factores que afectan la convivencia. En el entorno social se propuso una situación de aprendizaje llamada Toma al Barrio, en la cual los niños fueron a su comunidad, realizaron una presentación, una obra teatral y posteriormente se realizaron unas actividades recreativas. En esas actividades recreativas ya habían unas personas caracterizadas para ser observadas y se hizo la lista de observación. Simplemente se respondían a las preguntas. Los miembros de la comunidad utilizan vocabularios o en presencia de los niños. Hay miembros de la comunidad o familias que se rehúsan a formar equipo con otros por decir que hay rencillas entre ellos. En el lugar hay sitios para el consumo de licor. Todas estas preguntas dieron como respuesta sí, entonces se determinó que el entorno social es un factor que afecta a la convivencia escolar y propicio para presentarse tipos de agresividad en el aula. En cuanto a la familia, la situación de aprendizaje que se realizó fue que los niños asistían con su familia a la escuela a realizar una actividad lúdica, realizaron una marioneta en familia y entonces ya también están caracterizadas las personas que se iban a observar y se dio respuesta a las preguntas. Hay alteraciones por uno o varios de los miembros de la familia para finalizar las actividades. El trato entre los miembros de la familia es cortante y distante. Se utilizan términos despectivos para referirse a los menores. Se utiliza un vocabulario soez por parte de uno o varios miembros de la familia. Las respuestas fueron sí. Entonces la familia también se tomó como un entorno que puede afectar la convivencia escolar. En cuanto a el entorno escolar fue dividido en tres partes, en infraestructura, en prácticas pedagógicas, que a su vez se dividía en práctica pedagógica tradicional y práctica pedagógica activa. En cuanto al dibujo, los niños hicieron un dibujo y una sustentación del dibujo de su escuela. En las sustentaciones ellos dejaron ver que les gustaba la escuela, que les parecía bonita, sin embargo les parecía peligrosa, que se podían aporrear porque era muy pequeña. En cuanto a la clase magistral, entonces tenían unas condiciones. Las condiciones era que debían de estarse quietos, no se podían parar del puesto, debían de realizar una plana. Ellos no cumplieron los acuerdos. La observación de los estudiantes cumplieron con los compromisos pactados, no los cumplieron. Se presentaron tipos de agresividad en el aula de clases, sí se presentaron. La docente se sintió cómoda en el desarrollo de la clase, según la docente, a pesar de que estuvo muy quieta, no se sintió cómoda porque los niños estuvieron en mucho movimiento y no se concentraron en la realización de la actividad. ¿Se evidenció claramente el interés y el entusiasmo de los estudiantes por el desarrollo de las actividades? No. Entonces, la clase magistral no es una buena propuesta para los estudiantes. Se propuso una clase lúdica en la cual primero se les narraba un cuento, posteriormente a esto lo dramatizaban, hacían unos juegos al aire libre con bombas y agua, después llegaban, hacían una actividad manual y posteriormente realizaban una canción. A ellos les gustó, estuvo muy concentrados y cumplieron sus compromisos pactados, no hubo tipos de agresividad en el aula, se demostró el interés y el entusiasmo y la profesora manifestó sentirse más cómoda porque fue una actividad que les gustó a los niños. Estas son algunas fotografías de las situaciones de aprendizaje que realizamos. Toma al barrio, familia de la escuela, el dibujo.
práctica pedagógica tradicional y práctica pedagógica lúdica. En cuanto a los resultados, esta es una relación de los tipos de agresividad con relación a las anotaciones en el Comité de Convivencia Escolar. Estas actas del Comité de Convivencia Escolar que se analizaron son desde el año 2016 hasta el año 2019. Entonces, algunas pueden ser repetitivas porque hay niños que pueden presentar diferentes tipos de agresividad. Hay 8 anotaciones por agresión física, hay 3 anotaciones por agresión verbal, hay 5 anotaciones por agresión social, hay 5 anotaciones por agresión instrumental, hay 5 anotaciones por agresión hostil, hay 10 anotaciones por agresión reactiva, siendo la agresión reactiva la que más se presenta en el aula. Estos son los resultados comparativos entre las personas estudiadas y la lista de control. Están las respuestas por el sí, por el no, con relación a las cantidades de personas que se estudiaron. En el entorno social se estudiaron 10 personas, en el entorno familiar también 10 personas, en el entorno escolar 20 personas. Entonces, aquí están las respuestas por el sí, por el no. ¿Qué tenemos? Entonces, el análisis, ¿qué tenemos? Tenemos que la agresión reactiva es la reacción que más se presenta en el grado transición. Esa reacción es la respuesta al estímulo. Ellos responden inmediatamente a un golpe, a un empujón, a que le tumbaron el cuaderno. Es una reacción instantánea a cualquier estímulo. ¿Qué pretendemos? Transformar la respuesta reactiva a ese estímulo. ¿Mediante qué? Mediante el desarrollo de actividades rítmicas como estrategia didáctica para atenuar los tipos de agresividad. Entonces nosotros proponemos darles el ritmo como estímulo a su reacción. También nos dimos cuenta que de los entornos que pueden ser propicios para alterar la convivencia escolar en el aula, el que nosotros podemos modificar es el cambio de las prácticas pedagógicas. Entonces se puede partir de una práctica pedagógica basada en el gusto e intereses de los niños, que también conduce a la misma propuesta del desarrollo de las actividades. Entonces, esta es la estrategia como tal: bailo, siento, juego, respeto y convivo en grupo. Estrategia didáctica de actividades rítmicas para el mejoramiento de la convivencia escolar. Es un espacio para la sensibilización sobre sí mismo, la convivencia y la permanencia en y para el grupo. Los beneficiarios son los estudiantes y las familias y los docentes del grado transición. El objetivo es mejorar la convivencia escolar, logrando atenuar los tipos de agresividad en el aula. Y la justificación está basado en todo lo que implica y lo que influye la música en el ser humano. Se ha confirmado que la música tiene capacidad de influir en el ser humano en todos los aspectos: biológico, psicológico, intelectual, social y espiritual. Entonces, ¿qué nos ofrece el ritmo o la educación rítmica para contrarrestar la agresividad? Nos ofrece el cuerpo como receptor y productor de estímulos, nos ofrece el control de emociones, nos ofrece el control del cuerpo y la voluntad, nos ofrece el seguimiento de instrucciones, nos ofrece el manejo de tiempos, pausas y silencios, nos ofrece el fomento al respeto y podemos utilizar la familia y la escuela como grupos socializadores. Entonces, estos son el desarrollo de las actividades. Estas actividades se pueden desarrollar como pausas activas en el aula de clase, pueden tener un seguimiento todos los días 1 hora. Ya la maestra va condicionando de acuerdo a las necesidades de su grupo. Esta propuesta tiene la intervención de 1 hora 2 veces a la semana, pero las actividades, como lo digo, se pueden realizar en cualquier momento. El primero es una sección de 8 actividades cuyo objetivo es controlar su cuerpo y voluntad mediante el respeto, tiempos y momentos en el seguimiento de instrucciones rítmicas. Las instrucciones en estas actividades básicamente son las mismas. Es que ellos aprendan a manejar la instrucción y a conservar el silencio. Entonces es cuando la profesora deje de tocar el tambor, la pandereta, las palmas, se están quietos, se sientan, se abrazan, ellos mismos marcan con las palmas, forman parejas, giran hacia el otro lado. Son elementos así, ¿cierto? Las actividades que realizamos fue marchar sobre negras, trotar sobre corcheas, salto sobre corchea, puntillo y semicorchea, combinaciones de negra, corchea, puntillo y semicorchea, las blancas y las corcheas,
utilizar bastones, cintas, penachos, aros, ya como elementos que les podían dar a ellos más interacción con el ritmo. Los instrumentos básicos de percusión, ya cuando ellos tomaron estos instrumentos debían de manejar diferentes aspectos. Debían de manejar el tiempo porque debían de conservar el mismo tiempo que se realizaba en el manejo de las negras, las corcheas, las canciones que realizamos. Por ejemplo, nos aprendimos varias cancioncitas que les permitían a ellos ya tocar sus palmas o tocar en el tambor. Por ejemplo, tic-tac, tic-tac, tiki-tiki, tiki-tac, tiki-tiki, tiki-tac, o pom, pom, pan, pan, pom, pom, pan, pan, tocando mi tamborcito, alegre voy a marchar, pom, pom, pan, pan, pom, pom, pan, pan. O el básico, 1, 2, 1, 2, 3, y voy, y voy, y voy en tren. Fueron todo actividades que se realizaron con ellos. Entonces ya cuando ellos tomaron el instrumento ya sabían pues los toques que iban a realizar, pero también sabían que debían de respetar el instrumento que ya había tomado su compañero, que debían de hacerlos todos a un mismo tiempo y que debían de respetar cuando se debía de hacer el silencio. El caminar y marchar a ciegas también generó en ellos el primer acercamiento como a la agresividad de otra manera, porque iban a estar en un movimiento constante, pero iban a tener los ojos vendados. Entonces, al tener los ojos vendados, obviamente iba a haber roce entre ellos no resistían el roce primero, entonces era enfrentarlos a eso, enfrentarlos a cómo iban a actuar. Ya la maestra iba controlando porque si había un roce, entonces, claro, si había un roce se suspendía el ritmo a ver qué iba a pasar. Si había un choque también, y se enfrentaban, pero entonces a ellos les gustó la actividad y no hubo manifestaciones de ningún tipo de agresividad por parte de ellos en ese momento de actividad. Las siguientes actividades, el objetivo fue reconocer el cuerpo como elemento productor y receptor de estímulos. Nos enfocamos en la expresión de sentimientos, en la reacción emocional desde la música, en el control del cuerpo y del espacio, en la competencia y el autocontrol, en el seguimiento de instrucciones y la resolución de problemas. Entonces, en estas actividades trabajamos el espejo. El espejo consiste en que se les coloca un determinado ritmo musical y ellos hay dos círculos, el círculo de afuera y el círculo de adentro. Los de adentro son espejos, los de afuera son los niños. Los niños empiezan a hacer un movimiento al ritmo y los de adentro, que son los espejos, deben de hacer el mismo movimiento que está haciendo el niño. Los espejos van girando para que haya confrontación entre diferentes espejos y diferentes niños y se vayan a ir interactuando entre ellos. Vamos a pintar canciones, se les colocó determinada canción y ellos, pues, se les colocaron varias canciones. Ellos por parejas elegían la canción que querían pintar y cómo la iban a pintar. Debían dibujar la canción, pero debían de llegar a un acuerdo en grupo, en conjunto, en pareja. Descubriendo sonidos fue una actividad también que fue enfocarlos a ellos a la toma de decisiones, porque en el salón había muchos tipos de instrumentos, no únicamente de percusión, había otro tipo de instrumentos, y ellos debían de escoger el que les gustara, pero no habían instrumentos para todos. Entonces, eso era el aprender a esperar, el aprender que otros descubrieran o fueran buscando los sonidos o lo que les gustaba, pero tenían que también saber que ellos debían de compartir con los que no tenían y los que no tenían debían de saber esperar su tiempo para poder jugar con su instrumento. En esta actividad no hubo trabajo rítmico, fue un trabajo de exploración pues, de los sonidos, de los instrumentos y del manejo de emociones en cuanto al saber ganar y perder y esperar. Los cuerpos sonoros eran un reconocimiento de sí mismo, de su cuerpo, trazaron sus cuerpos, los recortaron y posteriormente la docente colocó música.
diferentes tipos de música, diferentes tipos de ritmos, y ellos debían de marcar dónde sentían cada ritmo que sonaba, dónde, en qué parte del cuerpo les sonaba a ellos determinada canción, determinado ritmo. Dibujemos la música consistió en que se les colocaba el ritmo y ellos iban llevando el ritmo con una tiza en el suelo, era el aire libre. Canto camino es lo que conocemos como una lista de observación, sin embargo tiene como condición que debe de seguir el ritmo, superar retos, son laberintos, pero deben de seguir un ritmo determinado. La conversación rítmica es algo similar. Ritmo, atención, por favor, diga usted, nombre de, animales. Entonces ellos se iban colocando, cada uno colocaba, cada parejita colocaba animales, colores, números. Lo importante era que lo que ellos fueran diciendo debían de ir conservando el mismo ritmo. El baile del vaso era enfrentarse a ganar y perder, porque era un concurso de baile con un vaso o con algo en la cabeza. Entonces ganaba el último que quedara con su objeto en la cabeza o el que terminara la canción. Entonces ahí es el aprender a ganar y a perder y a respetar y a ser honestos con las situaciones que se pueden ir presentando. Posteriormente, otras actividades con el objetivo de generar espacios de confrontación grupal que conlleven al respeto por el otro y al control de emociones. Trabajamos expresión, el otro, control rápido, lento y silencio. Fueron 4 actividades. Trabajamos la tortuga. En la tortuga también trabajamos lo mismo del seguimiento rítmico. En el momento que la profesora suspendía su palma, su tambor, su pandereta, ellos asumían esta posición, porque la posición de tortuga les da a ellos tranquilidad y les da autocontrol. Podían hacer con otros elementos, con juegos, con agua. Lo importante era seguir el ritmo y seguir la instrucción de hacer la tortuga. Estas actividades que siguen Coche Locos, actividades cotidianas y Ronda de los Animales, es enfrentarlos a la agresividad total. Coches Locos es al aire libre, es el seguimiento de un ritmo muy rápido y a estarse quieto, entonces ellos les genera mucha euforia, pero es enfrentarse a lo mismo que decíamos ahorita con el trabajo a ciegas, a choques, a roces, pero ya saber que es dentro de un ritmo y aprender a respetar eso. Lo mismo, la Ronda de los Animales, son juegos teatrales, a jugar a ser un león, un tigre, eso lleva mucha agresividad en ellos, pero entonces es el manejo que se les da por medio de las palmas a ellos saber estarse quieto y controlar la agresividad cuando se debe. Y lo mismo las actividades cotidianas, actividades a correr, a saltar, a bailar, a seguir esos tipos de instrucciones. En cuanto seguimos otras secciones, que es involucrar a la familia como primer grupo socializador, constructor de normas, derechos y deberes. Trabajamos tradición, derechos y deberes, afecto, acompañamiento y expresión. Se trabajó el paseo musical. Fueron unas situaciones de aprendizaje que se llevaron más tiempo. Estas 2 no se trabajaron en 1 hora, sino que fueron de meses, porque era la construcción de unas obras musicales. Una era Gotitas de Lluvia, una ronda lenta, y eso implicó elaboración de material, implicó elaboración de escenario, elaboración de invitaciones, porque invitaron a las familias para que fueran a ver su presentación. Entonces, esta llevó más tiempo y generó mucho gusto e interés y mucho acercamiento entre ellos como grupo, porque cada uno manifestó sus gustos. Yo quiero ser la nube, yo quiero ser el árbol, yo quiero ser el pajarito, y ellos aprendieron a conocerse entre ellos. El ratón vaquero era una ronda más rápida, una forma cantada, y entonces también generó lo mismo en cuanto al diseño de vestuario, de escenario, y también entre ellos como unidad y de grupal. Bailando en familia, ya ellos los conceptos de ritmo, de movimiento que aprendieron en el aula, los llevaron a su familia, a sus vecinos, para que fueran ellos también como compartiendo esta forma de aprender a respetar los tiempos y los momentos. Mi instrumento
también un acercamiento de las personas en cuanto a la familia, en cuanto al afectivo. Cada uno debía construir un instrumento de su interés, de su gusto, con con un miembro de su familia. En las formas cantadas fue una situación muy bonita. Ellos debían de entrevistar a la persona más adulta que tuvieran en su familia, al abuelo, a la abuela, que les enseñara la primer canción que esa persona se aprendió de niño. Se la debía de escribir y posteriormente ellos la debían de compartir en el grupo. Se presentaron canciones muy bonitas, fue algo que movilizó los sentimientos en la familia y que acercó mucho estas uniones familiares, que también influyen mucho para que ellos tengan una buena actitud en el aula. El baile individual consistió básicamente en lo mismo del instrumento, un acercamiento a la familia, a la institución. Cada uno preparó su baile en su casa para después mostrárselo a sus compañeritos. También posteriormente otras actividades que el objetivo fue conceptualizar tiempos, pausas y silencios con el fin de propiciar una reacción al estímulo auditivo. Se trabajó reacción, interacción, desarrollo individual para lo grupal y el estímulo. En estas actividades ya es como la recolección de lo que ya se les había entregado a ellos. Los palos rítmicos es lo que ellos ya sabían trabajar con palmas, con instrumentos, pero con palos. El juego de palmas, ellos ya también compartían con sus amigos y compañeros los juegos de palmas. Los elementos del entorno, ellos ya la típica golosa o con los palitos que también son muy conocidos, iban manejando los ritmos. Iban manejando esos ritmos siguiendo como esos obstáculos. La super banda, ellos construyeron una banda grupal y con unos toques básicos, como les contaba ahorita, basados en algunas canciones, y ellos anhelan llegar a la banda del colegio, ¿cierto? La del colegio tiene una banda tradicional latina. Deben de cumplir dos condiciones, porque la banda del colegio maneja muy buena convivencia escolar y muy buen manejo rítmico. Entonces, desde transición se les está brindando esa oportunidad a ellos para que puedan dar continuidad en esos aspectos que son de su gusto y de su interés. Ellos se hicieron una evaluación de la estrategia, dibujaron qué fue lo que más les gustó de la implementación de la estrategia. Acá vemos una mariposa con unos punticos, pero fue porque trabajamos, una de las actividades era jugar saltarina, canta, canta, goza, goza. Entonces la niña lo identificó como con la cancioncita. También dibujaron que el baile, la tortuga, los platillos, saltar, bailar, cantar y tocar tambor. Fueron lo que ellos expresaron. Acá tenemos que cuando en la sección de preguntas, si gustan, les comparto el enlace donde los papás y los niños dijeron para qué les había servido la implementación de la estrategia. Ellos básicamente cuentan que les sirvió porque pudieron hacer amigos, fortalecieron, a los papás les gustó porque dicen que puede dar disciplina, gusto e interés. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos la disminución de las conductas agresivas, el aprendizaje para la vida, un vínculo de la familia, el mejoramiento de la convivencia escolar, unas prácticas pedagógicas basadas en los gustos e intereses, y logramos promover la convivencia escolar de los estudiantes de grado transición mediante el desarrollo de actividades rítmicas como estrategia didáctica. Las actividades propuestas en la estrategia del ritmo benefician a los estudiantes, pues son actividades que se viven desde el desarrollo del ser, se siente desde la ampliación del hacer y genera interés y agrado en los estudiantes. Se visualiza como una estrategia eficaz para el mejoramiento de la convivencia escolar en los estudiantes de educación, disminuye los índices de agresividad que, de acuerdo con Vermel, son actividades que generan autonomía y autoconocimiento. El educando podrá empezar a interesarse por el otro gracias a que conoce sus límites y posibilidades. De esta manera podrá apreciar aquello que el compañero le ofrece. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Esta es una propuesta desde la educación y para la educación y esperamos que sea continua, que no termine acá,
sino que que la adapten muchas personas, porque tiene un aporte muy significativo para los estudiantes y un logro muy grande para los docentes. Muchas gracias por su amable atención. Sigan con nosotros en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, se presenta la ponencia El juego dramático favorecedor de la dimensión socioafectiva en niños de 5 y 6 años, a cargo de las licenciadas Erika Bonilla y Lina Bonilla. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Erika Tatiana Bonilla y mi compañera Lina Lucero Bonilla. Somos estudiantes de la Universidad del Tolima en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Nuestra asesora es la docente magíster Hilda Lucía Flores Ardila, a quien agradecemos inmensamente por su apoyo incondicional, por su conocimiento que nos ha aportado para la elaboración de nuestro proyecto de investigación. También agradecemos al simposio, al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, por habernos dado la oportunidad de participar. Bueno, a continuación, el juego dramático favorecedor de la dimensión socioafectiva en niños de 5 y 6 años de la institución educativa Guillermo Angulo Gómez de la ciudad de Ibagué. Actualmente este es un proyecto de investigación que está en curso. ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, el proyecto inicialmente nace de unas prácticas de observación que se realizan en el campo de práctica que es la institución educativa Guillermo Angulo Gómez de la ciudad de Ibagué, y esto se da mediante un estudio etnográfico que nos remite a una primer fase de nuestro proyecto que se denomina caracterización de las prácticas ejercidas y de los discursos pedagógicos que circulan en la educación de las niñas y los niños menores de 7 años. ¿Qué nos motivó? Bueno, en primera instancia lo que nos motiva es la realidad de las prácticas en la educación infantil y especialmente en este contexto en el grado transición 01 de la jornada mañana de dicha institución. ¿Qué encontramos en estas prácticas de observación? Encontramos procesos de socialización complejos en los niños, dificultad para el trabajo cooperativo, actitudes apáticas y desinterés en el aula, manifestaciones de agresividad, de timidez e inseguridad, que son las que más fuerza tienen en esta población y que de alguna manera pues impiden que el niño se desenvuelva en su entorno eficazmente. Encontramos también prácticas de aula rutinarias, y todos estos aspectos son los que ponen en marcha el proyecto denominado el juego dramático favorecedor de la dimensión socioafectiva en niños de 5 y 6 años de la institución educativa Guillermo Angulo Gómez de la ciudad de Ibagué. Los objetivos. Tenemos el objetivo general, que es favorecer el desarrollo de la dimensión socioafectiva en niños de 5 y 6 años de la institución educativa Guillermo Angulo Gómez de la ciudad de Ibagué, mediante la implementación del juego dramático desde un proyecto pedagógico de aula. Y los objetivos específicos, quien va encaminado a toda la comunidad educativa para que hagan parte de este proyecto. Tenemos emplear el juego dramático en la cotidianidad escolar de los niños del grado transición como un medio eficaz y natural en el desarrollo de la dimensión socioafectiva. Tenemos implementar actividades y talleres encaminados hacia el juego dramático que pongan en manifiesto aspectos socioemocionales en los niños y niñas. Tenemos establecer diálogos reflexivos con los docentes y directivos acerca de la importancia del diseño e implementación de actividades lúdico-pedagógicas en torno al juego dramático en el grado transición y su relación con la dimensión socioafectiva. Tenemos generar espacios de reflexión con los padres de familia en torno al desarrollo de la dimensión socioafectiva en los niños y niñas a partir del juego dramático. Y por último, tenemos diseñar e implementar un proyecto de aula direccionado por talleres y actividades utilizando como recurso pedagógico el juego dramático que viabilicen los procesos sociales e emocionales en los niños.
Bueno, entonces, ¿por qué, el cómo y el para qué este proyecto de investigación? Porque queremos que el niño tenga experiencias significativas que lo conduzcan a formalizar capacidades y habilidades que le permitan desenvolverse eficazmente en su entorno educativo, familiar, social y cultural. El cómo. Bueno, el punto de partida pues se da mediante la investigación etnográfica con un enfoque cualitativo que da paso a su vez a una investigación-acción eh, que se caracteriza o se proyecta desde un proyecto pedagógico de aula denominado El protagonista eres tú. ¿El para qué? Para mitigar estas situaciones encontradas en el contexto escolar que envuelve al niño en su cotidianidad y potenciar las relaciones sociales afectivas cotidianas en la escuela. ¿Qué encontramos? En los antecedentes presentan una línea similar al objeto de estudio de nuestro proyecto, ya que estas investigaciones nos dan una mirada más amplia para así poder nosotros relacionar nuestro proyecto. En el antecedente a nivel internacional, el juego dramático como recurso educativo en el aula, una experiencia de formación enriquecedora de la Universidad de Sevilla, España. Qué pena, Lucero. Es que se le entrecortó. ¿Puede repetir, por favor? A nivel internacional, el juego dramático como recurso educativo en el aula, una experiencia de formación enriquecedora de la Universidad de Sevilla, España, que los autores concluyen que si como educadores queremos conectar con el aprendizaje, ¿por qué no hacerlo desde el juego? Tenemos otra investigación que es la comunicación a partir del juego dramático en el nivel preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional de México del año 2013. A nivel nacional tenemos la investigación denominada el juego dramático como estrategia que potencializa la dimensión del desarrollo de la resiliencia en niños vulnerables de 7 años de la zona rural de Tenjogar de protección CDA de la Universidad Libre de Colombia de Bogotá del año 2010, quien la autora concluye que el juego dramático es una herramienta útil para fomentar acciones que favorezcan relaciones consigo mismo y con los demás. Tenemos otra investigación que es el juego dramático como estrategia para el desarrollo de la inteligencia emocional de la Universidad Pontificia Bolivariana de Leticia del año 2018. A nivel local, tenemos la investigación del desarrollo de la afectividad en los niños del grado preescolar del Gimnasio Ismael Perdomo de la Universidad del Tolima de Ibagué del año 2014, quien la autora concluye que en las instituciones educativas los directivos deben involucrar todos estos procesos de formación que se dan ahora. Otra investigación es las habilidades artísticas estimulan los procesos comunicativos de los niños y niñas menores de 7 años en la institución educativa Manitas Amorosas Integrales de la Universidad del Tolima de Purificación del año 2018. Y también quiero resaltar que a nivel institucional no encontramos ninguna investigación que se relacione con nuestro proyecto. ¿Qué sustenta teóricamente este proyecto? Bueno, nuestros referentes teóricos tenemos al Ministerio de Educación Nacional como el ente que nos rige toda la política educativa en nuestro país. Entonces, del ministerio destacamos mucho el concepto de la educación inicial como la ofrecida al niño para su desarrollo integral, en el que se ofrezcan contextos que se relacionen mucho con su proceso de desarrollo y como la educación que debe potenciar que el niño esté acorde a su desarrollo y adicional que se fomenten relaciones
seguras consigo mismo, con los demás, dentro del marco de la atención integral. Tenemos el concepto de la dimensión socioafectiva en los niños como la base para formalizar la personalidad del niño, la autoimagen, la autoconfianza, la seguridad en sí mismo, todos estos aspectos que están relacionados como al desarrollo individual y que de alguna manera influyen en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, en todas las relaciones que el niño pueda establecer en los diferentes contextos. También tenemos en cuenta la expresión dramática. Dentro de ella está el juego dramático, como esa expresión en la que es un juego para la comunicación y que además posee elementos de la actuación, de la improvisación y de la actuación. Esto potencia la espontaneidad y además pone al niño en contacto con las artes plásticas, con las artes literarias, con las artes musicales y además el teatro como tal. Tenemos a nuestro autor Johan Huizinga, quien desde su obra Homo Ludens afirma que el juego es todo. Es una actividad libre, es de carácter de libertad. El niño juega porque su instinto se lo ordena y esto le ayuda al desarrollo de las habilidades motoras. El niño juega porque encuentra gusto en ella y esto es lo que significa la libertad. Para Patrick Baldwin, en su teoría, define el arte o el arte dramático o el juego dramático desde el roleplay, que establece los personajes y que los niños adoptan estos personajes, pero no vienen de la nada, sino que forman parte de las experiencias reales que los niños hayan tenido. Y para Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, relacionamos dos, las cuales es la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las intenciones o las motivaciones y los sentimientos de las demás personas. Y la inteligencia intrapersonal es la capacidad, el autoconocimiento, el actuar y el autoconcepto que se da a sí mismo. Bueno, es importante resaltar que el juego dramático se remonta aproximadamente hacia los años 60 y 70. Tenemos a nuestro teórico Alfredo Mantovani, quien nos propone el sistema evolutivo del teatro. Dentro de ese sistema encontramos al juego dramático ubicado en la etapa previa, como él la propone, la etapa que va de los 3 a los 6 años, en la que aparece este juego dramático, pero sin embargo no presenta mediación del adulto, sino el adulto se debe limitar a la observación. Tenemos ya en la primera etapa, ya es el juego dramático como tal, en la que el niño es el que pone su tema de interés a partir de sus gustos, de sus preferencias, y ese tema es el que se va a poner para actuar, para improvisar, para hacer todos estos elementos como teatrales de improvisación y de actuación, en la que el docente es un mediador de estas situaciones, pero más no el conductor principal en este proceso. Para Patricia, las otras etapas ya están constituidas hacia la creación y montaje de escenarios para presentación de escenografías y a la presentación de espectadores, a excepción del juego dramático, que no es un juego que deba ser presentado para espectadores, sino que es un juego más natural y espontáneo, que lo que quiere es que el niño disfrute y tenga contacto con estos elementos de la actuación. Para Patricia Sally Rosenberg, ellas dicen que jugar dramáticamente es establecer diferentes acciones
como roles sociales, personajes, papeles sociales. Es como la imitación y asumir roles que pongan en contacto al niño con la actuación y con estos elementos. Para Daniel Goleman, tenemos en cuenta la inteligencia emocional, que él la distribuye en 4 campos muy importantes, que son el conocimiento a uno mismo, la autogestión, la regulación de las relaciones, ¿sí? La gestión y la conciencia social. Toda esta teoría la dividimos en categorías de análisis y en subcategorías. Las categorías macro son el juego dramático y la dimensión socioafectiva. Y en las subcategorías tenemos al juego, la expresión dramática, la educación inicial, la inteligencia intrapersonal e interpersonal y la inteligencia emocional. En nuestro marco contextual, donde cobra vida nuestro proyecto, es en la institución educativa Guillermo Angulo Gómez del departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, ubicada en la comuna 12, en los estratos socioeconómicos a nivel 1 y 2, en el grado transición 01 de la jornada de mañana, donde aproximadamente hay 21 niños en edades de 5 y 6 años. La institución cuenta con 3 sedes, la sede principal, la sede Yuldaima, donde se realiza el proyecto, y la sede Andrés López de Galarza. Bueno, encontramos nuestro marco legal, que es el que recoge todo este discurso oficial, que encamina todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños en esta institución. Todo esto se constata mediante las prácticas de observación y además se tienen en cuenta en el desarrollo de las mismas. Partimos de la Constitución Política de Colombia de 1991 como ley de leyes, que consagra en su artículo 44 y 67 como la educación como un derecho fundamental de la persona y además como una función social. Tenemos en cuenta también la Ley 115 o Ley General de Educación de 1994, que es la ley que rige y direcciona todo el servicio educativo público en nuestro país. Tenemos también en cuenta el decreto 1860 de 1994, que recoge todos los aspectos pedagógicos y organizativos que se deben dar dentro de la institución educativa para que ofrezcan el servicio público de educación. Tenemos en cuenta el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, que lo que busca es que garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que crezcan en un ambiente armonioso, que se desarrollen en un contexto también muy saludable, para que crezcan en el seno de una familia y de una comunidad y que se reconozca la igualdad y la dignidad humana. La resolución 2343 de 1996, los lineamientos curriculares, son como un fundamento los que nos orienta a todos los procesos pedagógicos en las instituciones educativas. El decreto 2247 de 1997 es el decreto que da toda la normatividad para la prestación del servicio público a nivel preescolar. Tenemos también la ley 1804 del 2016, que es donde se establece la política de Estado para el desarrollo integral a la primera infancia, de 0 a siempre. Tenemos el decreto también 501 del 2016, que habla del servicio educativo en jornada única, y también tenemos en cuenta los derechos básicos de aprendizaje, que como su nombre lo dice, son todos esos derechos básicos de aprendizaje que deben recibir los niños en los diferentes niveles educativos. La metodología. Bueno, nuestro proyecto de investigación tiene una línea investigativa dada por la Universidad del Tolima. Esta se denomina investigación, acción, participación. Tiene un enfoque cualitativo, un método etnográfico que está encaminado al estudio de una pequeña población y a todas las características que tiene esa población a estudio.
Esto nos remite a dos fases. La primera de caracterización, que se direccionó por las prácticas de observación que se ejercieron en la institución, y la segunda es la fase de intervención pedagógica, en donde se pretende mitigar a la realidad encontrada en la primera fase. El proyecto de intervención pedagógica está direccionado por el proyecto de habla denominado El protagonista eres tú. Estas son las actividades integradoras que se dirigen tanto a los directivos como a los docentes, padres de familia y a los niños y niñas. Las actividades integradoras que se realizaron con niños y niñas las dividimos en 4 categorías, que es el autoconocimiento, donde realizamos la del autorretrato por medio de las artes plásticas. Se logró evidenciar que algunos niños sí tenían ese autoconcepto muy claro, esa forma de verse en ellos plasmados, y se pudo también evidenciar que otros niños no logran reconocerse, todavía no tienen ese autoconcepto bien definido. Tenemos la imitación, donde los niños imitaron acciones de la vida cotidiana. También cabe resaltar que nuestro proyecto sigue en curso, a pesar de que esa pandemia nos llevó a la virtualidad. Nuestro proyecto lo estamos realizando mediante unos videos donde los niños hacen las actividades determinadas que proponemos en los videos. Bueno, entonces a continuación le vamos a mostrar un pequeño video de cómo estamos direccionando ahora el proyecto de intervención. Compañera, no tiene audio el video. No sé, voy a revisar. Bueno, así hemos realizado nuestras prácticas mediante la virtualidad. No se pudo escuchar el audio, no sé por problemas que tuvimos, pero como pudieron evidenciar, nosotros desarrollamos nuestras actividades y se las enviamos a los niños y ellos nos envían su evidencia mediante fotos o pequeños videos. En la tercera categoría tenemos el juego de roles, donde realizamos la actividad de el escultor ciego, Peluquinis, y la que más cobró vida fue la de las profesiones, donde los niños asumieron ese rol con gran importancia, donde ellos se les logró ver la espontaneidad, la creatividad, la forma de estar ellos tan seguros a la hora de realizar este juego como si de verdad fuera algo súper real. Tenemos la última, que es la dramatización. Realizamos la dramatización de cuentos, historias, mitos y leyendas del departamento del Tolima, donde los niños fueron capaces de sostener una pieza dramática y llevar este juego dramático como tan real, como tan a lo personal de ellos, que esto es lo que encamina nuestro proyecto de investigación, que los niños se involucren, hagan parte y se logre alcanzar esa conexión que hay entre el juego y los niños. Bueno, el juego dramático
ofrece a los niños una multiplicidad de expresión de sus emociones, de sus sentimientos, de sus preferencias, que aquí es donde radica la importancia de esta manera de jugar, porque el niño puede expresarse libremente. Es un juego que le da al niño seguridad en sí mismo, le da confianza y además potencia las relaciones sociales de una manera muy efectiva porque es un juego cooperativo, es un juego para la comunicación y de verdad potencia esa espontaneidad y todo esto lo hemos constatado en nuestra experiencia pedagógica y es que los niños se sueltan y que además el arte permite que el niño se exprese desde sí mismo, permite que el niño eh, establezca su conexión con el entorno y lo establezca y lo plasme mediante el arte, plasme esa manera personal de ver y comprender el mundo que le rodea. Nuestras conclusiones, tenemos que el juego dramático ofrece diversas posibilidades de comunicación y expresión de emociones, sentimientos y pensamientos, que favorece la dimensión socioafectiva en niños y niñas, fortaleciendo la relación intrapersonales e intrapersonales, mediante la interacción social creada dentro de la trama del juego, dada de manera segura y espontánea. Tenemos también cuando el niño asume roles, personajes, papeles sociales y dramatizaciones de acciones en representación de situaciones, elementos propios del juego dramático, va afianzando su personalidad y autoconcepto al poner en manifiesto sus preferencias y creatividad que propician seguridad en sí mismos, autonomía y un mayor desenvolvimiento dentro de un entorno social. Tenemos el juego dramático utilizado en la educación como una estrategia pedagógica enriquecedora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que propician experiencias significativas al ponerlos en contacto con material concreto y al recrear situaciones o personajes, permitiendo que los niños establezcan conexión con el entorno y su manera personal de comprenderlo. Tenemos los proyectos de aula propuestos desde los intereses y necesidades de los niños, se convierten en experiencias significativas donde docentes, padres y niños disfrutan del acontecer escolar. Y como última tenemos cuando el docente planea para la interacción con los niños, el padre de familia se interesa más y se involucra de manera voluntaria en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recomendaciones. Las instituciones educativas en el grado transición deben generar espacios más productivos y significativos en torno a la realidad de sus contextos, para que los niños resuelvan eficazmente las situaciones que se les presenta cada día. La comunidad educativa debe reconocer al juego dramático como un elemento favorecedor del desarrollo integral de los niños, porque esta manera de jugar dramáticamente permite al niño enriquecer su experiencia y además encontrar múltiples maneras de comunicación por medio del arte y la expresión corporal, que deja volar la imaginación, la creatividad, espontaneidad y la manera única y personal de ver y comprender el mundo para desenvolverse eficazmente en él. El arte conlleva la sensibilidad que se expresa en cada acción humana. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.